El escritor argentino Roberto Pairó dijo: más vale un enemigo vivo que un amigo bruto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Más vale un enemigo vivo que un amigo bruto. Póngase a pensar. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ellos me conocen bien, saben cómo soy. Me podré haber matado con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? No lo paramos en la silla ni lo empujamos. Fue un accidente, estaba borracho. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Alejandro, tú eres el demandante del Sí. caso. Estás demandando a María Pía y a Alberto. Sí. Explícame quiénes son ellos, por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Ok. Demando a Pía, mi exnovia, y a Alberto, mi ex amigo, hijo de que culpa de ellos, me caí del segundo piso de un balcón y casi me muero. Estoy, gracias a Dios, acá contando la historia porque me caí a un cesto de basura y no al pavimento. Si no, en este momento estaría muerto. No podría contar esta historia. ¿Y qué les estás exigiendo? $50.000 por gastos médicos. $50.000. Sí, $50.000. $50.000 por gastos médicos. Como me verás, me quebré el brazo, la pierna, tengo tres costillas rotas. Ajá. Entonces, por gastos médicos físicos y psiquiatras, entonces no, es lo de demanda de $50.000. Y por daños y perjuicios, Obvio. naturalmente. Ok, perfecto, $50.000. Explícame los hechos de cómo ocurrió este triste acontecimiento que te tiene en esta condición. Perfecto. Bueno, la verdad que planificamos unas vacaciones en Daytona. Teníamos unas 2 semanas de vacaciones. Los 3 primeros días, todo perfecto. Íbamos a la playa. Ok, pero ¿qué? ¿Alquilaron un cuarto en un hotel? Alquilamos un cuarto en un hotel, somos estudiantes, entonces no tenemos mucho dinero, entonces para cortar los gastos, rentamos un cuarto para los 4. Vinimos nosotros 3 y la novia del Ok. Entonces vinimos, alquilamos un cuarto para achicar un poco los gastos. Obviamente no tenemos mucha solvencia económica. Ok. La cuestión que los 3 primeros días, todo perfecto. Íbamos a la playa, a la noche salíamos a comer a restaurantes, íbamos a discotecas, lo que hace cualquier persona común. Perfecto. El cuarto día, ahí empieza el problema. El cuarto día, estuvo tomando de más ese día. Es verdad, estuvimos tomando todo el día en la playa. Tomaron, ¿tú también? Todos tomamos lo Sí, necesario mucho, para y mucho. divertirnos en la playa. Llegamos al hotel, seguimos tomando un poco. En la cuestión que el muchacho tomó de más, empezó a pasar de la raya con mi novia en ese momento, que era eso es ella, mentira, gracias a Dios, ya no es más mi novia. En ese momento, no me dejan hablar. Ok. En ese momento le empezó a tocar, haciéndose supuestamente mi amigo y el amigo de ella. Ya. No hablen, deje que le explique la situación. Demasiada confianza, ya le empezó a tocar empezó a tocar cuando No, pero, no me interesa lo que le tocaba. Ya, bueno, empezó a una tocar. foto, Ok. enfermo de los cállate, celos. Ok, gente. ya. Una foto de acá, le empezó a tocar disimuladamente, pero ya cuando pasa de la raya, las primeras veces, bueno, está todo bien, es una broma, pero después cada vez se puso más pesado, hasta que yo no lo toleré más y empezamos a discutir, obviamente, mal, cada vez peor. ¿Dentro de la habitación? Todo esto dentro de la habitación, doctora, todo Ok, adentro. ok. Empezamos a discutir, en ese momento viene el encargado del hotel. Nos amenazó con echarnos del hotel por todos los ruidos El que estaban. escándalo, etcétera. Obvio. Bueno, entonces ahí decidimos calmarnos. Me acuesto, me quedo dormido. ¿A qué hora? En el piso. ¿Qué te importa? Yo Momento, quiero. no sigan yo quiero. añadiendo detalles. Él es el demandante. Cállense. La discusión fue más alrededor ¿A qué hora te acostaste a dormir? entre las 8, 8:30, 8. ¿De la noche? De la noche. Temprano. Sí, estaba muy cansado de todo el día que estuvimos en la playa. Ok, tomando, etcétera. Sí, ¿Qué etcétera. pasó Un día entonces? normal. Bueno, a la madrugada me despierto con ganas de orinar. Como yo soy sonámbulo, doctora, es más, aquí, ¿me permite? Le tengo un certificado médico de sonámbulo. Nadie sabía que era sonámbulo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vas a saber? Amigo de toda la Nadie vida. sabía. Mira, Son doctora, cosas nuevas, acá mira. está el certificado, que soy sonámbulo. Y acá está el certificado de la policía, en el cual está la hora del accidente. Ahí está todo el certificado. ¿Qué? ¿Qué pasa, idiota? sé. Mirá. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? Dime Bueno, qué te yo pasó. estoy orinando. En el momento que yo, como todo hombre, se quiere sacudir
perdón la palabra, me apoyo, me intento apoyar en la pared, la cuestión que me caigo del balcón. ¿Por qué me caigo? No estoy en el baño, no estoy en el baño. Ellos, estas dos personas, me sacaron de la habitación y me colocaron en el balcón. ¿Por qué? Porque son unos... Ok, ya. No. Claro, bien las Hay una cosas. explicación. Perfecto. No hay Dime ninguna algo. explicación. Me ¿Hay caí. evidencia de lo que tú me estás diciendo? Obvio, hay un video, por favor, muéstrelo, por favor. Mamá. A ver, señor director. Me agotó, en serio, yo tengo ganas de dormir, ya tengo sueño, tengo ganas de dormir. No, listo, lo sacamos. No, chicos, no. Lo sacamos al balcón. ¿Qué duerma? Es que estamos en la playa, entra después, vamos. Abre un peligro sacarlo al balcón, chicos, no estoy de acuerdo para nada. Pero, yo no voy a dormir Mira así. si se levanta, pobrecito, va a estar ahí solito. Que duerma afuera. No, chicos, no me parece, no. Es que es alta la Oye, pero tú roncas. Como cualquier persona. Como cualquier persona, no todo el mundo ronca así. No es un delito, Ahí está. Dio en el clavo, doctora. Ahí está, no tenés ni frío. Listo. No, no me parece, no estoy de acuerdo. Papá, vamos adentro. No, chicos, me da lástima, no cierren, no lo dejen ahí. Chao, mi amor, dormí tranquilo, ¿sabes? Entonces había una baranda ahí grande con un pedazo de metal arriba. Hace frío, ahí lo tapamos. Pero que sea como... ¿Cómo va a dormir hoy? No. Quiero dejar dicho que acá esto a mí no me parece, no coincido para nada. No me voy en paz. Muy bien. Hacemos un corto receso. A la vuelta regresamos con la respuesta de los demandados. No se vayan. Tres noches sin dormir a causa de sus ronquidos. Contale que salga. Vamos a ¿Verdad ver. que ustedes son unos irresponsables? Porque bien pudieron haberlo metido en la bañera. Y lógico. En la bañera del baño, de todo. cerrar la puerta. ¿Saben qué altura tiene la baranda del Sí, eso balcón? le iba a mostrar precisamente. Caso cerrado. Alejandro demanda a su expareja María Pía y su ex mejor amigo Alberto por la suma de $50,000 por daños y perjuicios que este sufrió en los siguientes hechos que les voy a contar. Esta gente, estos tres y una cuarta mujer, se fueron de vacaciones a una ciudad aquí en el norte de la Florida que tiene playa, etc. Este se levanta a cierta hora de la madrugada. Se cree que está, no sé, algo le pasó, se creía que estaba en el baño, Soy se paró sonámbulo. sobre una silla, orinó, se desorientó y cayó sobre un latón de basura. Gracias a Dios cae arriba. Haciéndose varios daños, brazos. Aquí tengo certificado del de los hospital, daños de médicos. todos los daños médicos que tengo. Oh, no sigas caminando, que tú tienes el pie enyesado. Roberto me lo trae. Casi que está Ok. todo correcto lo que Por está diciendo, ende, doctora. él responsabiliza a los amigos de estos daños, porque si no lo hubieran sacado al balcón, él no se hubiera desorientado y no se hubiera caído y se hubiera hecho estas heridas que tiene. Aquí tiene fractura de 3 costillas, fractura del codo derecho, fractura de la pierna izquierda, daño a la cabeza, contusión, etcétera, etcétera. Perfecto. Ok, muy bien. ¿Algo más? Ah, bueno, cabe notar una cosa. Tú me diste también un certificado donde acierta que tú eres sonámbulo. Así es. Ajá. ¿Sí? Y ellos alegan que no lo sabían. Nunca lo supimos. Doctora, ¿cómo no van a saber? Mi mejor amigo de toda la vida no lo va a saber, mi novia. ¿Cómo no lo van a Años de saber? amistad. Es Nunca lógico, lo es supimos. obvio. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Te hicieron un examen de alcohol? Claro que sí, ellos supuestamente me sacan a mí el balcón porque... Estaba roncando. Estaba roncando, perfecto, pero a la vez yo estaba supuestamente muy borracho, que cosa que no es así, porque la verdad que no muy es así. borracho, claro. Yo la verdad que soy una persona que hace mucho deporte, no soy de tomar mucho, tengo un certificado acá de alcoholemia del hospital, compruébelo, ahí no hay no tengo alcohol en sangre. Y claro. Mi pues amigo, había déjame pasado mucho decirte una tiempo. cosa. Yo soy abogado ante todo. Sí, sí. Tú pudiste haber bebido todo el día. Tú te acostaste a las 8:30 de la noche. Sí. Este accidente ocurrió a las 3:57 de la mañana.
En el momento que a ti te hacen este examen de alcohol en el hospital, ya debe haber sido como las 5 o las 6 de la mañana. Ya había tiempo para que el alcohol se diluyera. Así que no me vengas con ese cuento chino. Doctora, Ok. un borracho, Ya, doctora, un ya, borracho se duerme y no Además, se levanta más. estarías contribuyendo tú mismo a tu caída. No se levanta nunca ¿Cómo más, un responden borracho? a la demanda? Bueno, por favor. nosotros no vamos a ¿Verdad pagar? que ustedes son unos irresponsables? Porque bien pudieron haberlo metido en la bañera. Y lógico. En la bañera del Hicimos baño, de todo. cerrar la puerta y haber dormido. Lógico. ¿Qué Estábamos más pasó? cerca del balcón. ¿Qué pasó? Bueno, le voy a Cuéntenme. explicar cómo fue. A Bueno, ver. primero que nada, no vamos a pagar esa suma Entonces de no dinero. debieron haber venido a caso cerrado. Porque ¿Por qué nosotros no? Porque la somos decisión no fue es un de ustedes. accidente. ¿Qué pasó? Acá el señor, cuando toma mucho, empieza a roncar, como usted lo vio, pero Qué loco. en la evidencia falta una parte donde hicimos lo imposible por despertarlo. Hasta le hemos tirado agua en la cara para poder despertarlo, lo hemos pegado, lo movíamos. Ok. Sí, No una se persona. El único que despierta. tomó Vamos a fuiste ver vos. la evidencia, Una vamos a ver la persona. Veamos la evidencia. evidencia. A ver, veamos la evidencia, señor director. Sí, hey, hey, Leo, despertate. No, no lo dejamos dormir. ¿Cómo hace para estar con tu guapo así? No, toda la Despertate. noche, toda la noche. Vale. Córdoba. Hijo de chabón que no se despierta, le voy a matar, no puedo dormir. No, todas las noches, todas las noches, todas las noches. Sí, No vamos a poder dormir así, ¿eh? Sí. Así no se puede, nada. Dale, estoy matando, lo mato. Ale, Hola. Ale. No se despierta todas las noches, todas las noches. Hey, Ale. Ninguno, sí, no. Dale, Córdoba. despertate, Ale. No, Lo mato, lo mato. Como usted pudo ver, intentamos despertarlo. Esta era la cuarta noche que nosotros estábamos en el hotel. 3 noches sin dormir. Le pedimos de que no Me lo hubieras tome pagado tanto. vos. No nos Dijimos hizo que caso. dejaras de tomar. Fue lo primero que se nos ocurrió, hacerle una broma. Nosotros en el grupo somos de hacer muchas bromas. Dijimos, lo saquemos al balcón, se despierta después con el sol. El balcón total es alto. Por ejemplo, para que vea que el grupo Dime algo, las nuestro... puertas corredizas, ¿las cerraron con seguro? No, ¿Estaba abierta? nunca, Estaba no abierta. vamos a cerrar O con sea que él tenía acceso, él se corrediza. podía despertar y tenía acceso de nuevo. Exactamente. Ahora, soy sonámbulo. Pero ¿Para qué? nadie sabía eso. ¿Cómo no vas a saber? Ok. Son mi novia. ¿Quién vos, tiene y vos, testigos? vos te ves la mano. ¡Testigos! Cállate. Sí, soy tranquilo. Sí, por tenemos. Tenemos testigos. El borracho sos vos, porque Ok. vos te pasaste la radio ¿Tú con también ella. tienes testigo? Sí. Pasemos al testigo de del demandante. Pues es interesante el tema de este caso, porque realmente podemos discernir que si ellos, por ejemplo, tenían conocimiento del sonambulismo de él, Claro que sí, mi mejor Doctora, amigo que de toda ellos la vida. dicen que con no. él, Número duermo uno. con él. Número dos, ¿cuánto contribuyó él con su borrachera? Yo no estaba borracho, Tú eras doctora. su novia antes, tú dormías con él. Yo dormía con él. No lo- sabías nada del sonambulismo. No vivimos Hablado, juntos, se no ha vivimos sentado, juntos. Pero como cualquier persona. Yo me hubiera Yo no dado entiendo, cuenta cada si vez que la alguna gente me dice como cualquier persona, yo no entiendo lo que Muchas significa. personas porque hablan yo no sé lo que dormidas. cualquier persona hace en este mundo. Bueno, claro, pero muchas personas pueden hablar dormidas, Ok. pero yo nunca lo vi levantarse, Doctor, ni ni agarrar un caminar, ni cuchillo, nada. ni Doctora, nada. creo que Porque hay una soy información... Buenas tardes, su nombre. Buenas tardes, Lupita. Lupita, ok. Lupita, voy a hacer un corto receso y a la vuelta me das tu testimonio. Regresamos enseguida. Entonces me asomé por la ventana y vi un chorro que estaba cayendo. Y después escuché un ruido de algo que se caía y golpeaba contra algo muy fuerte. Caso cerrado. Bueno, pues continuamos con el caso de Alejandro, quien está demandando a su ex pareja y ex mejor amigo por la suma de $50,000 por daños y perjuicios que este sufrió cuando estos, en una noche que ellos estaban compartiendo una habitación, estaban de vacaciones y este estaba roncando muchísimo, decidieron sacarlo al balcón de la habitación y este se levantó de madrugada, desorientado, y se cayó Porque soy de sonámbulo, dicho me balcón, falta un ebrio. cayendo No, ¿qué ebrio? sobre un Soy latón de sonámbulo. basura, Exacto. causándose estas heridas. Lupita es testigo de los demandados. Vengo Correcto. a apoyar a Pía y Alberto. Ok, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, yo estaba hospedada en el mismo hotel que ellos, un piso abajo, y por ahí de la madrugada empecé a escuchar
pasos en el balcón. Entonces me asomé por la ventana y vi un chorro que estaba cayendo. Y después escuché un ruido de algo que se caía y golpeaba contra algo muy fuerte. Y en eso pues yo salí, agarré mi celular y fui a ver qué pasaba y después llamé al 911 y hay evidencia. Veamos la evidencia, señor director. Hoy en día todo el mundo tiene evidencia, señores. O sea, ya tú lo viste a él sobre el latón de basura. Sí. Sobre el tanque ese de basura. Sí. Ok. Justo que me dio. Ok, y ahí decía 3:57 de la mañana, consistente con la hora del reporte de la policía, etcétera. ¿El agua que escuchaste, determinaste lo que era en algún momento? Pues después supe que era pipí. Orine, ok, perfecto. Ahí lo tenía. Pasemos al otro testigo, por favor. Y al doctor Misael González que pase también. Doctora, tengo información también importante para acotar. ¿Tienes información? Sí. ¿Más cosas que decirme? Exacto. Buenas Hola, doctora, tardes. buenas tardes. Ah, tú eres la otra, la del video. Sí. Ok, estás aquí de testigo del demandante. Sí, de mi amigo, de Ok, Alejandro. ok. Soy la exnovia de Alberto, yo. Ok. Novia de una semana. Ok. Bueno, eso es irrelevante al caso, señores. Dale. Vengo a defender a mi amigo Alejandro. Ajá. Yo estaba esa noche cuando yo era la que filmaba, cuando estaba pasando todo. Sí. Y yo en ningún momento estuve de acuerdo con que lo sacaran ¿Y por qué a no mí lo al balcón. entraste? Porque no puedo sola, doctora, porque pero, soy mujer. ¿por qué no? Pero en el Porque video se también le ve molestaban los claramente, se ronquidos a escucha ella. que no estoy de acuerdo y que lo estoy cuidando por si llueve, por si se enferma. Chicos, aparte él, las 3 noches que dormimos todo el tiempo, pedía por favor que cerremos la puerta, la ventana que da al balcón porque tenía miedo. Obvio, ¿A qué? doctora. ¿A qué? ¿A qué le tenía Y miedo? no sabíamos, pero él, o sea, dormía con miedo todo el tiempo. Porque Sí, soy sonámbulo, Hoy un sabemos balcón que es muy sonámbulo, peligroso. pero... Claramente, cuando pero no el sabía. video Pero el hombre no muestra que les él también decía, se quería oiga, morir. cierren la puerta que soy sonámbulo. Sí, sí, la cerrábamos, pero en el momento que la sacaron a la risa y A mí divertido... me parece que si tú estabas tan en contra de todo esto, debiste haber hecho algo para meterlo a la... ¿Cómo hago, al- doctora? Yo tampoco sola para podíamos levantar el ir. cuerpo de un hombre, o sea, Bueno, pero qué igual... sé yo, si ni no es tan grande, lo hubiera jalado, qué sé yo, la jala, yo no sé, uno Bueno, tiene que hacer el pero no intento. pelear. Es que Es también bien quería fácil venir acá, dormir. ¿no? Sí. Te salvaste de la demanda, obviamente él está bien contento Igual en el contigo, video pero se te ve salvaste. que yo no apoyo a ellos para que lo saquen pero afuera. De bien. hecho, Ronquidos, todo el tiempo digo, va a llover, se va a mojar, se va a enfermar, pobrecito, y no No. podía sacarlo sola. Pero no estaba lloviendo. Bueno, pero podía llover. La única lluvia que cayó fue el orine que le echó al balcón de la señorita que Pero abajo. podía llover, Y que podía bueno, porque yo enfermar también. supuse que estaba Ok. en el baño. Soy sonámbulo, Ok. doctora, no me voy a Bueno, tirar ok. a propósito. Son enfermos. Doctor, Vos sos enfermo. ok, ya silencio. Dígame algo, doctor. Bueno, sus golpes son consistentes con una caída, puede ser. Definitivamente. Ok, y pueden tener Bastante consecuencias. poco se hizo, habrá caído en un segundo piso. Bueno, sí, Sí, pero cayó buen sobre un ángel latón de aparte. basura, así que se salvó. Ok. Mire mi pregunta. Este hombre estuvo durmiendo desde las 8:30 de la noche y este accidente ocurre, o este evento ocurre, a las 3:57 de la mañana. O sea, pasaron Casi 8 horas. casi 8 horas de sueño. El alcohol ahí se va perdiendo el efecto del alcohol, ¿no? Se va perdiendo, pero es interesante, si no se despertó en esas 8 horas, ¿cuántas veces fue a orinar? Generalmente sabemos que el alcoholismo moderado también induce diuresis y las personas se despiertan varias veces en la noche para orinar, porque básicamente el líquido, pues definitivamente pues estimula la No, había diuresis. quien lo levantara, doctor, si yo vi evidencia ahí que Exacto. hasta bofetones le dieron y el hombre no se despertaba. Y eso es lo que me hace dudar un poco de la parte de qué cosa fue lo que hizo que se cayera, si fue el hecho de estar sonámbulo o estar profundamente bajo la influencia del alcohol. Ok, perfecto. Te niego la demanda en su totalidad, puesto que tú fuiste responsable por tu propia caída, por haber ingerido todo ese alcohol. Punto. Y aquí lo dice en el reporte de la policía. Fue un accidente. Accidente. Sabrá Dios lo que tomaste. He dicho, caso cerrado. Un receso. Regresamos con más de caso cerrado. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.